Esto es Conexión Pública. Bienvenidos a Conexión Pública. En este episodio volvemos a una pregunta esencial: ¿cómo cambia la inteligencia artificial cuando deja de ser solo un modelo y se convierte en infraestructura social, política y cultural? Para entenderlo, empezaremos con uno de los protagonistas de esta transformación, Mark Zuckerberg. Su giro desde el metaverso hacia la inteligencia artificial, social y abierta, con Llama como pieza central, marca una apuesta distinta donde la tecnología se integra en la vida cotidiana sin dejar de lado la interacción humana. Después nos iremos a lo práctico con Spiral, una herramienta pensada para quienes escriben, creadores, editores y periodistas que necesitan una IA que acompaña, conversa y aprende su estilo para mejorar el texto sin sustituir la voz propia. El prompt de la semana nos trae una regla de trabajo sugerida por Nate B. Jones y Mike Greenspan: pedir a la IA que reformule nuestro objetivo antes de empezar. Una forma sencilla de evitar malentendidos y enseñar a los equipos a alinear intención y resultado desde el primer paso. Y como siempre haremos un repaso narrativo a los 7 artículos publicados esta semana en Conexión Pública, desde la política de la IA que empieza a marcar ritmos propios hasta los archivos que cobran vida, pasando por la privacidad judicial de nuestros chats, la coreografía silenciosa de Google, la duda regulatoria europea y la evolución de los modelos conversacionales. 7 historias que juntas revelan hacia dónde se mueve realmente la inteligencia artificial cuando bajamos el volumen del ruido y miramos de cerca. Sin más dilación, comenzamos. Cada semana te acercamos en Conexión Pública a los dueños del algoritmo, figuras relevantes de las Big Tech, que están moldeando el ecosistema de la inteligencia artificial. Mark Zuckerberg, la IA social. Durante años, el nombre de Mark Zuckerberg estuvo ligado a la expansión global de Facebook y más recientemente al metaverso. Aquella apuesta de Meta por los mundos inmersivos parecía destinada a marcar una nueva etapa del Internet social, pero el tiempo ha desplazado el centro de gravedad. El metaverso dejó de ser prioridad estratégica y dio paso a una transición silenciosa. La compañía orientó sus recursos, su talento y su infraestructura hacia la inteligencia artificial. Meta ha construido centros de datos, laboratorios y equipos especializados destinados a un mismo objetivo: desarrollar una IA abierta, social y profundamente integrada en la vida cotidiana. Llama, su familia de modelos abiertos, simboliza ese giro. No es un cambio menor, supone pasar de imaginar cómo nos moveremos en mundos digitales a repensar cómo vamos a relacionarnos con sistemas que nos acompañarán día a día. La nueva visión de Zuckerberg se articula en torno a un concepto que él mismo define como superinteligencia personal: asistentes que viven en dispositivos ordinarios, gafas, móviles, espacios digitales y que sirven no para sustituir al usuario, sino para potenciarlo. Agentes diseñados para interpretar metas personales, acompañar en decisiones y reforzar la interacción social. El resultado es un ecosistema en el que la inteligencia artificial deja de ser una herramienta puntual y se convierte en parte del tejido cotidiano de comunicación, productividad y vida doméstica. Meta ya no se presenta solo como red social, se presenta como laboratorio de modelos abiertos y como arquitecto de una IA social que quiere competir con Google, OpenAI y cualquier plataforma que aspire a definir la experiencia digital de masas. Mark Zuckerberg nació en 1984 y fundó Facebook en 2004, mientras estudiaba en Harvard. A diferencia de otros líderes tecnológicos, su trayectoria pública está ligada desde el inicio a la construcción de plataformas sociales y a la ambición de conectar a miles de millones de personas. Bajo su liderazgo, Facebook se convirtió en una de las empresas más influyentes de la era digital, transformándose después en Meta para impulsar proyectos vinculados a la realidad virtual y aumentada. Zuckerberg es conocido por su determinación, su capacidad para tomar decisiones de gran escala y su interés por dirigir la compañía hacia horizontes tecnológicos de largo recorrido. Ese impulso explica tanto la transición hacia el metaverso como el giro actual hacia la inteligencia artificial. Sus apuestas rara vez son incrementales, buscan cambiar la estructura de la industria. A lo largo de su carrera ha asumido riesgos que han redefinido el papel de la tecnología en la vida pública. Desde la creación de una red social global hasta la exploración de entornos inmersivos, su liderazgo combina ambición estratégica y voluntad de mantener a la compañía en la frontera de lo que determina la comunicación digital. Zuckerberg es responsable de impulsar uno de los desarrollos más influyentes de esta etapa de la inteligencia artificial, la familia de modelos Llama.
Estos modelos, abiertos y de gran escala, compiten directamente con las propuestas de Google y OpenAI, pero con una diferencia clave. Meta ha apostado por liberar su uso para que los investigadores, empresas y desarrolladores puedan construir sobre ellos. Ese gesto ha tenido un impacto evidente. Llama se ha convertido en base de cientos de herramientas, experimentos y agentes y ha posicionado a Meta como un actor central en la conversación sobre IA abierta. Pero la aportación tecnológica va más allá del modelo. Zuckerberg ha integrado esta inteligencia en productos físicos y digitales como las gafas inteligentes y los laboratorios destinados a desarrollar nuevas formas de interacción. La idea no es solo crear una IA más capaz, sino una IA más cercana. Agentes personales capaces de acompañar tareas diarias, interpretar preferencias y facilitar una relación social mediada por tecnología. En paralelo, Meta sigue desarrollando infraestructuras destinadas a soportar esta nueva era. Centros de datos, clústeres de entrenamiento y equipos organizados como pequeños startups que refuerzan la capacidad de la compañía para avanzar rápido, experimentar y competir con gigantes que operan con estrategias más cerradas. El enfoque de Zuckerberg se distancia de la narrativa de la automatización total. Frente a modelos que buscan reemplazar procesos completos, su tesis es que la revolución real no consiste en sustituir el trabajo humano, sino en ampliar la capacidad individual. De ahí la idea de la superinteligencia personal, asistentes propios, autónomos, conectados a objetivos concretos y diseñados para reforzar la autonomía del usuario. Ese planteamiento tiene dos implicaciones. La primera es cultural, una IA orientada a la interacción social, a la conversación y al acompañamiento emocional, no solo a la productividad. La segunda es estratégica. Si cada persona tiene su propio agente, el entorno digital se reorganiza. La identidad no se define solo por perfiles, sino por la relación diaria con un sistema que aprende, interpreta y evoluciona a partir de la experiencia del usuario. Zuckerberg también ha defendido que la innovación debe avanzar con equipos pequeños y autónomos capaces de moverse con rapidez y asumir riesgos. Es un modelo interno que replica la lógica de las startups: experimentación continua, iteración rápida y capacidad de corregir rumbo sin depender de grandes estructuras corporativas. En esta visión, la IA no es un producto, es un compañero digital que combina conocimiento, apoyo y reconocimiento contextual, una inteligencia diseñada para convivir con nosotros más que para sustituirnos. En Conexión Pública te traemos la herramienta de la semana. Spiral, escribir contigo, no para ti. En el trabajo con textos hay un enemigo silencioso que todos reconocemos: el folio en blanco, esa primera línea que no llega, ese párrafo que no termina de encontrar el tono, ese estilo que sentimos propio pero que cuesta reproducir a la primera. En una época en la que proliferan redactores automáticos capaces de generar cientos de palabras en segundos, muchos creadores y editores se han dado cuenta de que la velocidad no resuelve los problemas de fondo. Spiral nace para abordar precisamente ese espacio. No quiere escribir por el usuario, sino acompañarle en el proceso, ayudándole a pensar, a pulir y a sostener su voz. Spiral es una aplicación de redacción con inteligencia artificial diseñada específicamente para perfiles profesionales, creadores, editores y periodistas que ya poseen un nivel avanzado y necesitan trabajar con precisión, coherencia estilística y criterio. Su propuesta se articula sobre una idea sencilla: el valor no está en producir texto, sino en mejorar el que ya existe. Y la forma de hacerlo no es sugerir una alternativa genérica, sino mantener un diálogo real con el usuario sobre su propio contenido. La primera diferencia de Spiral respecto a los redactores convencionales está en el modo de interacción. No funciona a golpe de órdenes ni de peticiones aisladas. Su estructura es conversacional. La IA pregunta, comenta, detecta dudas, ofrece caminos posibles y devuelve preguntas que afinan el sentido del texto. Es una conversación continua que acompaña al usuario mientras escribe sin invadir su estilo. Este flujo conversacional no pretende dirigir el contenido ni imponer una estructura. Lo que busca es desbloquear decisiones. Ante un argumento que no termina de avanzar, Spiral puede sugerir un enfoque alternativo. Ante un párrafo demasiado denso, identifica dónde está el exceso. Ante una frase que pierde fuerza, propone ajustes que mantienen el tono del autor. Se convierte en una especie de editor silencioso que nunca desaparece y que está disponible en cada línea, en cada idea y en cada transición. La segunda clave de Spiral está en su capacidad para analizar estilo. No se limita a corregir errores o a mejorar la claridad. Identifica patrones de escritura del propio usuario: ritmo, longitud de las frases, uso de conectores, densidad léxica, giros recurrentes, apelaciones
tono general. Ese análisis no tiene como objetivo homogeneizar el texto ni corregir la personalidad del autor. Al contrario, Spiral identifica rasgos que definen la voz autoral y propone mejoras que la refuerzan. Si el estilo del usuario tiende a ser directo, potencia esa línea. Si se caracteriza por construcciones pausadas, le ayuda a mantener esa cadencia. Si predomina un tono analítico, ajusta sus sugerencias para no romper esa estructura. La herramienta no quiere sustituir el estilo, quiere amplificarlo. Spiral incorpora mecanismos de aprendizaje automático que permiten que sus recomendaciones se adapten progresivamente a las decisiones del usuario. Cuanto más se escribe con ella, mejor entiende qué sugerencias se aprueban, cuáles se descartan, qué tipo de correcciones funcionan y qué tipo de estructura narrativa encaja mejor con la intención del autor. Ese aprendizaje continuo convierte la herramienta en algo más que un asistente. La transforma en un editor que evoluciona con cada proyecto. No es una IA que impone una forma de escribir, es una IA que aprende la del usuario. Con el tiempo, el diálogo se vuelve más preciso, más eficiente y más personal. Cada nueva sesión parte de un punto de mayor conocimiento mutuo. Esa particularidad la distingue de los generadores genéricos que responden siempre desde un patrón generalista independientemente del historial creativo del usuario. Spiral, en cambio, incorpora la memoria estilística como una parte fundamental del proceso. Quizá su aportación sea la más sencilla. Spiral ayuda a ver el texto desde fuera. Cada creador conoce el efecto túnel, el momento en el que uno escribe tanto sobre un mismo tema que pierde perspectiva. Spiral rompe esa dinámica mediante una conversación que devuelve preguntas esenciales. ¿Qué quieres decir exactamente aquí? ¿Hay una idea mejor en esta frase? ¿Necesitas más contexto? ¿Esta estructura sirve al lector o podría ser más clara? Esas preguntas no son intrusivas, son las preguntas que haría un buen editor humano. La diferencia es que están disponibles en cualquier momento, sin pedir cita, sin esperar al cierre de una pieza y sin renunciar al estilo propio del autor. Spiral propone ideas, pero no dicta, sugiere caminos, pero no los fija, señala problemas, pero no reescribe el texto por completo. En esa delgada línea entre la ayuda y la sustitución, la herramienta se posiciona con claridad. La escritura sigue siendo del usuario, Spiral solo ilumina el proceso. Esta semana en Conexión Pública, la inteligencia artificial aparece cruzada con la política, la memoria, la privacidad, la salud mental, las estrategias de las grandes tecnológicas y el propio diseño de los modelos. 7 piezas que, leídas juntas, muestran un mismo movimiento de fondo. La IA deja de ser un asunto puramente técnico para chocar con el poder institucional, el archivo, los tribunales, el bienestar cotidiano y la confianza. La pregunta ya no es solo qué hacen los modelos, sino quién fija el ritmo, quién administra los datos y quién responde cuando algo se tuerce. Los textos recorren ese trayecto desde Bruselas hasta Nueva York, desde la redacción de Time hasta el navegador de Google, pasando por la experiencia individual de trabajar con la mente en contra. La tecnología sigue avanzando, pero el foco se desplaza hacia el tiempo político, la gobernanza y la percepción pública. Lo que está en juego no es únicamente capacidad de cálculo, sino legitimidad y sentido, y en ese terreno cada decisión pesa más que cualquier benchmark. Europa empieza a dudar justo cuando la industria acelera y eso revela una fractura entre la ambición normativa y la presión económica. El retraso propuesto para la ley de IA muestra que la gobernanza tecnológica también obedece a ritmos políticos. Mientras tanto, en Estados Unidos surge una ley que obliga a medir el impacto laboral de la automatización con datos trimestrales. La transparencia deja de ser un ideal moral para convertirse en herramienta de control público. La legitimidad se vuelve tan importante como la innovación técnica. La política, lenta pero determinante, regresa al centro del tablero y la IA descubre que ya no puede crecer al margen del tiempo institucional que decide qué es aceptable y qué no. El archivo empieza a hablar. La hemeroteca de Time deja de ser un depósito silencioso y se convierte en una voz capaz de conversar con un siglo de historia. El archivo pasa de ser un lastre a ser un capital semántico que se activa mediante lenguaje natural. El sistema no busca saberlo todo, sino entender profundamente el universo editorial de la revista. Esta lógica inaugura la era de los agentes verticales, asistentes entrenados en corpus cerrados y con identidad reconocible. La memoria institucional se transforma en producto cultural, no en simple repositorio. Universidades, organismos públicos y medios empiezan a explorar caminos parecidos, y la conversación con el pasado emerge como un nuevo modo de hacer periodismo documental. Tus conversaciones ya no son tuyas. La orden judicial que exige entregar 20 millones de chats de ChatGPT marca un giro inquietante en la relación entre privacidad y modelo conversacional. Las conversaciones dejan de ser un espacio íntimo para convertirse en material probatorio en disputas de copyright.
El conflicto revela que los logs son un recurso valioso pero también altamente vulnerable. Las empresas intentan reencuadrar el debate como una defensa del usuario, aunque sus sistemas dependen de conservar datos. Los tribunales empiezan a definir qué parte de lo que decimos a una IA puede exigirse legalmente. Las organizaciones descubren que trabajar con modelos públicos sin política clara entraña riesgos reales. Y la gran batalla futura no será solo técnica, sino sobre quién controla y accede al rastro que dejamos al hablar con una máquina. IA para vivir y trabajar mejor si elegimos el camino adecuado. La historia de Katie Parrott demuestra cómo la inteligencia artificial puede derribar pequeñas barreras que hacen el trabajo diario insoportable. El valor no está en producir más, sino en sostener la continuidad cuando la mente se rompe en tareas mínimas. Esta es la IA de apoyo, la que limpia correos, reduce ruido y devuelve control. En paralelo, avanza otra IA, heredera del ecosistema del estímulo infinito, que multiplica distracciones y descompone la atención. La brecha entre ambas direcciones refleja dos modelos culturales opuestos. La accesibilidad cognitiva emerge como necesidad real en un mercado laboral exigente y el debate deja de ser técnico para convertirse en una discusión sobre bienestar, límites y propósito. Gemini, Chrome y la nueva coreografía silenciosa de Google. Google despliega capacidades antes de anunciarlas, creando una experiencia donde el cambio se siente antes de entenderse. Las funciones llegan de forma silenciosa, desincronizada y casi experimental, repartidas entre dispositivos y perfiles. La idea de versión pierde fuerza frente a la presencia real de capacidades emergentes. Gemini se integra en flujos cotidianos que convierten al navegador, al móvil y a la búsqueda en agentes que actúan por nosotros. Esta coreografía difumina fronteras entre consultar, decidir y ejecutar. La comodidad crece al mismo ritmo que la opacidad sobre cómo funcionan estas rutas internas, y la gobernanza europea observa con preocupación una dinámica difícil de auditar en tiempo real. El edificio está en pie, pero las puertas siguen sin instalarse. Europa avanza en infraestructura institucional mientras duda en las obligaciones clave de su ley de inteligencia artificial. El aplazamiento de los requisitos de alto riesgo refleja tensiones entre presión exterior, competitividad y cautela técnica. El Parlamento reacciona con preocupación ante cualquier rebaja en transparencia o sostenibilidad. El etiquetado voluntario de contenido generado por IA plantea dudas en un mercado lleno de incentivos perversos. Surgen lagunas en áreas poco visibles como los modelos biológicos, donde los riesgos son reales y la regulación llega tarde. La Unión navega entre avanzar y retroceder al mismo tiempo, y la sensación es la de un edificio sólido con puertas aún por instalar. La conversación que cambia mientras queremos seguir hablando con lo mismo. Los modelos incorporan capas de control internas que el usuario no ve y que alteran la experiencia de forma sutil. La autoridad ya no proviene solo del modelo base, sino de rutas que deciden tono, seguridad y límites. Muchos usuarios perciben distancia emocional, menor calidez y más rigidez sin saber de dónde procede. La neutralidad se vuelve un terreno inestable donde cada ajuste técnico genera nuevas interpretaciones políticas. La confianza depende de tres capas interdependientes: técnica, experiencial y normativa. Cuando esas capas no encajan, la interacción se vuelve impredecible y el debate deja de ser qué sabe la IA para centrarse en cómo decide y quién define esa arquitectura invisible. En conjunto, estos 7 textos dibujan un mapa del momento, una inteligencia artificial que ya no se mueve en un único plano, sino en varios a la vez. Cambia la política, cambia la percepción, cambia los archivos, los tribunales y también las rutinas personales. La tecnología avanza, pero lo decisivo es cómo el mundo reacciona a ese avance, quién marca el ritmo, quién establece los límites y quién sostiene la confianza. Entre la ambición técnica y la necesidad de orden, cada semana deja ver el mismo pulso de fondo. La IA se expande, pero la sociedad empieza a renegociar las condiciones de esa expansión. Bienvenidos a oscarsanemeterio.es, una consultoría que ofrece servicios estratégicos de comunicación e inteligencia artificial para organizaciones con propósito. Sus 3 áreas de negocio son la consultoría de comunicación, la capacitación en inteligencia artificial y la producción de contenidos. Óscar San Emeterio ofrece una amplia gama de servicios basados en su experiencia en comunicación institucional y su formación en inteligencia artificial, que abarcan desde la consultoría hasta la formación y la producción de todo tipo de contenidos. Con una dilatada experiencia profesional, se ha embarcado en este proyecto, que además incorpora los contenidos propios que genera a diario en su web, Conexión Pública, y el podcast del mismo nombre, que emite semanalmente en las principales plataformas de podcast. oscarsanemeterio.es. Comunicar bien, organizar mejor.
Crecer con criterio. El prompt de la semana. El recordatorio previo. Empezar por el objetivo. Hay frases que parecen simples fórmulas de cortesía, pero que en realidad contienen una arquitectura completa de trabajo. El prompt de esta semana es una de ellas. Su redacción es breve, directa y casi inocente. Antes de empezar, por favor, repite mi objetivo para este proyecto y los pasos clave que vas a seguir para lograrlo. Pídeme confirmación antes de continuar. Lo que encierra, sin embargo, es una de las prácticas más eficaces para evitar errores cuando trabajamos con inteligencia artificial. Detener la máquina antes de que arranque, pedirle que explique lo que ha entendido y confirmar que ese entendimiento coincide con lo que realmente queremos. Es un gesto mínimo con un impacto enorme. Este enfoque ha sido comentado, entre otros, por voces de referencia como Nate B. Jones o Mike Kriegsman, que lo han incorporado a su metodología precisamente por su capacidad para reducir malinterpretaciones, ahorrar tiempo y alinear el trabajo del modelo con la intención real del usuario. La idea central es sencilla. Si la IA va a construir algo, primero debe asegurarse de que sabe qué está construyendo. ¿Por qué funciona este prompt? Porque corrige uno de los problemas más comunes en cualquier proceso de prompting, la suposición. Los modelos tienden a completar lagunas, interpretar silencios y rellenar huecos. Lo hacen por diseño. En ausencia de instrucciones claras, generan la versión más probable de lo que creen que quieres obtener. El resultado es conocido. Textos demasiado largos cuando la intención era brevedad, resúmenes simplificados cuando se necesitaba análisis, decisiones automáticas que el usuario nunca pidió. Todo ello no por mala voluntad del modelo, sino por falta de alineación inicial. El prompt actúa como interruptor. Antes de ejecutar, detente. Antes de producir, verifica. Antes de avanzar, confirma. Ese paso intermedio introduce una capa de claridad que frena muchas interpretaciones erróneas. Obliga al modelo a devolver una síntesis de lo que ha entendido, tu objetivo y los pasos que planea seguir, y deja al usuario la última palabra. Aunque la frase pueda parecer amable, su función es estrictamente operativa. En su estructura aparecen 3 elementos clave. Repetición del objetivo. El modelo debe reflejar con sus palabras cuál cree que es la meta del usuario. Esa reformulación es una prueba inmediata de comprensión. Si está desviada, se corrige. Si encaja, se continúa. Segundo, desglose de pasos. La IA demuestra cómo piensa abordar en la tarea. Esa planificación inicial permite detectar desde el principio si el camino elegido conduce al resultado esperado. Y 3. Confirmación explícita. Nada avanza hasta que el usuario valida. Es un mecanismo de control que devuelve al usuario la autoridad sobre el proceso. Lo esencial de este enfoque es que convierte la interacción en 2 fases. Primero se calibra, luego se ejecuta. La IA no se lanza a producir sin una brújula clara. Nate B. Jones y Mike Kriegsman destacan este prompt por su capacidad para traer claridad justo en el momento en que más se necesita, el inicio. Alineación significa asegurar que el modelo, el usuario y la tarea comparten la misma dirección, y sin esa alineación, cualquier automatización posterior está construida sobre un terreno inestable. Este enfoque debería ser norma en equipos que empiezan a integrar IA en sus flujos de trabajo. Antes de pedir a la máquina que actúe, conviene preguntar: ¿has entendido lo mismo que yo quiero decir? Esa verificación previa reduce en gran medida los errores acumulativos, esas desviaciones que empiezan siendo pequeñas, pero que acaban generando resultados completamente alejados del objetivo original. En entornos profesionales, administraciones, empresas, departamentos de comunicación, esta verificación ayuda a reducir el retrabajo, evitar decisiones autónomas no deseadas, estandarizar flujos de prompting, enseñar a los equipos a documentar tanto el objetivo como el proceso, convertir cada ejecución en algo trazable y explicable. Cuando una organización empieza a trabajar con automatizaciones, agentes o tareas complejas, esta práctica funciona como un cinturón de seguridad digital. El verdadero poder de este prompt no está solo en la frase, sino en el hábito que introduce, la costumbre de empezar por el objetivo. La IA no sustituye el pensamiento humano, lo ordena, y ese orden empieza por explicitar lo que se busca. Emplearlo no es un gesto burocrático, sino un acto de diseño. Define el terreno antes de construir, aclara la intención antes de producir y devuelve al usuario el control antes de ejecutar. En un momento en el que la velocidad parece la regla de oro de la inteligencia artificial, este prompt recuerda algo más importante: avanzar sin aclarar es avanzar a ciegas. Por eso, antes de automatizar, conviene hacer una pausa. Antes de delegar, conviene verificar. Y antes de pedir, conviene saber exactamente qué queremos conseguir. Ese es el sentido profundo del prompt de esta semana: empezar por el objetivo para no perderlo por el camino.
En Conexión Pública queremos contaros usos de la inteligencia artificial en empresas. Es momento de escuchar la IA en acción. 3 señales del cambio: código, espiritualidad y multinacionales. Cada semana la inteligencia artificial deja un rastro distinto según el sector al que se asoma. No es lo mismo trabajar con código crítico que con orientación espiritual o con cadenas de suministro globales. Sin embargo, detrás de esos escenarios tan diferentes aparece un hilo común. La IA empieza a actuar dentro de los procesos reales, sin artificio y sin promesas futuristas. Las 3 historias de hoy, GPT-5 Codex en grandes empresas, los chatbots religiosos con millones de usuarios y la estrategia transversal de PepsiCo, muestran esa evolución. La inteligencia artificial que ya no observa desde fuera, sino que participa. GPT-5 Codex, cuando la IA corrige código crítico. Durante años, la programación ha sido un territorio especialmente complejo para la automatización. No basta con generar fragmentos de código, hace falta entender estructuras enteras, detectar incompatibilidades, anticipar errores y mantener estándares. Por eso tiene tanta importancia que GPT-5 Codex, la versión optimizada para tareas de software, se esté utilizando ya en producción real por empresas como Duolingo, Virgin Atlantic y Cisco Meraki. Lo relevante no es que funcione en demos, es que está integrado en flujos críticos de compañías que dependen de su código para operar cada día. Duolingo, por ejemplo, lo emplea para revisiones backend y detección de incompatibilidades que antes escapaban incluso a herramientas automáticas especializadas. En un entorno donde un pequeño error puede bloquear miles de ejercicios en cientos de idiomas, disponer de una IA capaz de encontrar fallos sutiles ofrece un margen de seguridad nada desdeñable. En Virgin Atlantic, Codex se utiliza para generar comentarios precisos en revisiones de código y presentar diferencias alineadas con los estándares internos. Es un apoyo directo a los equipos de datos que pueden avanzar más rápido sin sacrificar control. Pero el caso más ilustrativo es el de Cisco Meraki, que ya delega proyectos completos de refactorización en Codex. Refactorizar significa reorganizar código para hacerlo más limpio y eficiente sin cambiar lo que hace. Es una tarea larga, meticulosa y muy propensa a errores. Que una IA pueda entregar pull requests listos para producción y completamente testeados supone un ahorro de semanas de trabajo. En términos técnicos, explicados sin jerga, GPT-5 Codex está optimizando para trabajar a gran escala. Puede revisar decenas o cientos de archivos a la vez, encontrar errores, generar parches y validarlos automáticamente con test suites. Esto último es clave, no se limita a proponer cambios, los verifica antes de entregarlos. La adopción es industrial, no experimental. Empresas como Ramp, Vanta y Gap se suman a esta lista inicial, lo que confirma que esta tecnología no es un complemento sino un nuevo estándar de calidad para la ingeniería de software. En un sector donde cada error tiene coste, Codex representa una forma distinta de trabajar, la inteligencia como revisor permanente. Bible Chat y el auge de la espiritualidad digital. En el lado opuesto del espectro aparece un fenómeno completamente distinto. Los chatbots religiosos, herramientas como Bible Chat, han superado los 30 millones de descargas y se han convertido en algunas de las aplicaciones más utilizadas del planeta en momentos de pico. Hallow y Pray.com, por ejemplo, han llegado a liderar el ranking de descargas en Apple por encima de Instagram o Netflix. El patrón se repite a escala global. Chat with God, Ask Jesus o DeepSeek en China se han sumado a este crecimiento explosivo, dando forma a un mercado que ya mueve varios miles de millones de dólares anuales. La demanda no llega solo desde el cristianismo, también hay asistentes islámicos, budistas o interreligiosos que atraen a jóvenes y adultos jóvenes que buscan orientación espiritual inmediata y personalizada. ¿Por qué esta adopción masiva? Pues por una mezcla de accesibilidad, 24 horas al día, desde cualquier lugar, y personalización. La IA permite explorar textos sagrados, hacer preguntas o pedir consejos sin intermediarios. Para muchos usuarios es una puerta de entrada a la fe, para otros un complemento a su práctica espiritual. Pero el auge también ha encendido alarmas. Reportes de medios como The New York Times o Ars Technica advierten que estos chatbots tienden a dar respuestas excesivamente validadoras. Dicen lo que el usuario quiere oír, evitando confrontar ideas difíciles. Esto los convierte en acompañantes complacientes más que en guías espirituales, con el riesgo de reforzar creencias sin contraste. A ello se suman cuestiones sensibles como la privacidad en conversaciones íntimas, algoritmos que introducen sesgos sin intención y el peligro de que la orientación espiritual se convierta en un producto más. El fenómeno no es anecdótico, es la entrada de la IA en uno de los espacios más delicados de la experiencia humana.
que obliga a preguntarse quién valida, quién interpreta y quién acompaña cuando la orientación viene de un modelo entrenado para complacer. PepsiCo, la inteligencia como infraestructura transversal. El tercer caso muestra cómo una multinacional convierte la IA en una herramienta presente en toda la empresa. PepsiCo ha desplegado una estrategia que combina experimentación interna, automatización operativa y campañas comerciales personalizadas, 3 capas que funcionan de manera simultánea. La primera es PepGenX, un sandbox de experimentación donde cualquier empleado puede crear prototipos, analizar datos y explorar nuevas aplicaciones con modelos avanzados alojados en Amazon Bedrock. La lógica es democratizar la innovación, pasar de ciclos de desarrollo de meses a ciclos de semanas. Esto ha permitido identificar microsegmentos, acelerar lanzamientos y ajustar productos a tendencias emergentes. La segunda capa se encuentra en la operación diaria. PepsiCo es una de las primeras compañías en adoptar Agentforce, los agentes autónomos de Salesforce, para automatizar soporte al cliente, inventario, gestión de pedidos y optimización de stock. En la práctica, estos agentes funcionan como asistentes que monitorizan datos, predicen necesidades y ejecutan tareas sin intervención directa, mejorando la eficiencia en canales B2B y retail. La tercera capa es la comercial. Gatorade ha liderado campañas plenamente personalizadas impulsadas por IA, con resultados inmediatos, incrementos de venta de 165% en algunas activaciones digitales. Aquí la inteligencia trabaja sobre perfiles de consumo, rendimiento y preferencias individuales, ajustando mensajes y ofertas en tiempo real. Lo interesante no es cada pieza por separado, sino el conjunto. PepGenX genera ideas, los agentes autónomos las operativizan y el marketing las convierte en un impacto medible. La IA no es un proyecto aislado, es una infraestructura transversal que afecta al producto, al cliente y a la organización interna. Estos casos, código, espiritualidad y multinacionales, parecen irreconciliables, pero comparten algo fundamental. Muestran cómo la IA empieza a ocupar funciones que antes requerían atención humana constante. En el software, analiza y corrige. En la espiritualidad, acompaña y valida. En la empresa, experimenta, optimiza y vende. 3 industrias que avanzan a ritmos distintos, pero con una misma certeza. La inteligencia artificial ya no está en fase de pruebas, está en fase de integración. La inteligencia artificial que hemos recorrido hoy no es la de los grandes anuncios, es la que va tomando forma en los pliegues de la vida pública, en la escritura diaria, en las decisiones políticas y en la manera en que confiamos o desconfiamos de los sistemas que nos acompañan. Zuckerberg plantea una IA social cercana y abierta. Spiral propone una inteligencia que escribe contigo sin borrar tu voz. Y el prompt de la semana nos recuerda algo esencial. Antes de avanzar hay que asegurarse de que todos, personas y modelos, entendemos lo mismo. Los artículos de esta semana lo completan con una mirada amplia, la política que vuelve a marcar el paso, los archivos que se vuelven conversacionales, los tribunales que redefinen la privacidad, la IA que sostiene a quienes trabajan en condiciones difíciles, la estrategia silenciosa de Google, la regulación europea que duda y los modelos que cambian mientras creemos que siguen siendo los mismos. Son señales de una inteligencia que ya no sorprende por su potencia, sino por las decisiones que obliga a tomar. La próxima etapa irá menos de capacidad y más de confianza, de gobernanza y de cómo distribuimos la autoridad en entornos donde humanos y máquinas compartimos espacio. Gracias por acompañarme una semana más. Todos los contenidos están disponibles en conexionpublica.es, donde podéis leer los artículos completos y seguir la evolución de este proyecto. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, sed felices. Esto es Conexión Pública.